¿Y cómo ves Uruguay? En el fútbol, También, en general. en general. Yo creo que está viviendo, bueno, horas de mucha expectativa en el fútbol y fuera del fútbol. O sea, vamos a ver cómo nos va en el Mundial y vamos a ver cómo nos va en la vida, pero en todo caso hay una cierta energía de cambio que está acá desatándose y que creo que es positivo, es bueno que ocurra. Y me parece que Mujica es la persona indicada para encarnar esa esperanza colectiva. ¿Pudiste dialogar con él? Después que fue presidente, no. No, antes. Antes sí, varias veces, claro. Es un hombre llano, muy simpático, muy agradable, sencillo, sincero, lo que en política a veces se paga caro, porque es un hombre que dice lo que piensa. Y en política hay que saber callar, hay que saber guardarse. Y lamentablemente, según los especialistas, también hay que saber mentir. Y eso a Mujica creo que no le va mucho. Pero le va bien con él, digamos. Dormir en paz con él. Ah, dice, sí. Dice lo que él piensa. Lo que decía la frase aquella de Lincoln, ¿no? De Abraham Lincoln, cuando parecía que perdía la guerra del sur contra el norte, o sea, la guerra del sur esclavista contra el norte, encabezado por el presidente Lincoln. Y hay un momento, en el segundo año de la guerra, que parece que la pierden. Y la gente empieza a hablar mal de él. Él se siente solo, bastante solo. Y un día se cuenta que estaba en la puerta de la Casa Blanca, sentado, y pasa alguien y le pregunta: ¿cómo se siente usted, presidente? Lo están atacando mucho. Sí, dice, me están atacando mucho, pero me siento bien con alguien que es alguien, en fin, que me interesa mucho la opinión, y ese alguien es el que me mira desde el espejo cada mañana cuando me lavo la cara. Con ese se lleva bien. Y con ese se llevaba bien. ¿Y en la literatura uruguaya qué pasa? ¿En la literatura Sí. uruguaya? Bueno, eso no te puedo decir porque como decía un amigo mío, me comprenden los coroneles de la ley. Bueno, sí. Sí. Entonces, no, este país tiene una tradición literaria muy rica, muy viva, y que se mantiene viva en todos los niveles, no solo en los niveles más conocidos, que son los de la literatura que se transmite en forma de libros, pero también es un país con una riqueza cultural indudable, y bueno, esa riqueza sigue viva en todas sus múltiples manifestaciones, a veces hasta en las letras de las murgas, que son muy ingeniosas. ¿Te gustan las murgas, no? Algunas, sí. Algunas. No es una especialidad mía la murga, pero sí me gusta, y me gusta, por ejemplo, el carnaval también en Cádiz, que es el papá del carnaval uruguayo, porque las murgas uruguayas provienen de Cádiz. Y después el resto es todo negro, digamos, viene de la riquísima tradición cultural negra que tiene este país, que no es consciente de que la tiene, pero que la tiene en todo. En el fútbol, como te decía recién, que fue un país profético. En su música la tiene. En la música, en todo, en la comida, en todo. Se manifiesta de múltiples maneras, aunque la población negra es ahora muy reducida en relación a lo que fue. En Argentina virtualmente desapareció, pero había muchos negros en Argentina. Lo que pasa es que después fueron carne de cañón en las guerras, y bueno, y ahí se fueron muriendo y acabaron. Dos ausencias intelectuales, mucho más que dos, pero para nombrar dos: Onetti y Benedetti. Sí. Ellos me ayudaron mucho a mí. O sea, yo tengo una deuda con los dos, una deuda grande con los dos. Tuve la suerte de ser amigo de los dos, y cuando empecé a escribir, la verdad es que encontré... ¿Fuiste secretario de redacción de Marcha a qué edad? 19. Y digamos, si uno ve, a ver si esto no es una exageración, si alguien puede pensar que Marcha fue el medio intelectual más importante de América Latina, ¿está diciendo la verdad? No, es verdad.
Yo creo que es verdad que fue un periódico que marcó profundamente la evolución de un pensamiento latinoamericanista, la toma de conciencia de esta región del mundo como una región con palabras propias para decir, que no fuéramos eco de voces ajenas. Y eso fue en gran medida obra de Carlos Quijano, el director de Marcha. Otra ausencia. Otra ausencia. Y otro que también me ayudó y me enseñó mucho, don Carlos. Yo trabajé a su lado mucho tiempo, ahí en Marcha. Después me fui a dirigir el diario Época. Él se enojó cuando me fui. Yo tenía 23 años, 22 años cuando fui a dirigir el diario. Y después, bueno, las vueltas de la vida, volví a Marcha y él me llamaba el hijo pródigo. Tengo muchas cartas de él, mi querido hijo pródigo. La verdad es que él me enseñó mucho también. Me enseñó a practicar un periodismo valiente, que ni se vendía ni se alquilaba, un oficio casi sagrado, para él sagrado, sin ninguna duda sagrado, y que tan sagrado era que por muy poco que uno ganara en dinero, porque los sueldos de Marcha eran modestísimos, teníamos los miembros de la redacción, toda la banda esta que seguíamos a don Carlos, teníamos la obligación de escribir mucho mejor que los que ganaban muchísimo, porque en definitiva nosotros encarnábamos una función del periodismo que era bien diferente de la profesional. No lo hacíamos por la plata, lo hacíamos por cosas que eran más importantes que eso. Y a veces el viejo decía frases, le decían don Quijano de la Marcha a don Carlos, y era una figura así como de hidalgo caballero, una figura de otros tiempos. Y entonces a veces decía frases. Yo entré a los 19, él me hizo jefe de redacción, porque en realidad era eso en esa época, ¿no? A los 19 y a los 20, 21, nos peleábamos todo el tiempo. Él era el director y yo el que organizaba, el que hacía la cosa, bueno, que ponía en práctica su línea. Entonces a veces me decía frases que me sonaban pomposas. Con el paso de los años descubrí dónde esas frases tenían razón, qué honda razón tenían. Aquellas palabras que sonaban así como de otro tiempo, y quizás lo eran, pero ahora comprendo que eran palabras de todos los tiempos. Una vez me dijo, mira, vos, pecados los que quieras, yo no me voy a meter en tu vida. Bueno, don Carlos, ¿qué pasó? No, nada, te digo nomás, te miro a la cara y digo, ¿querés pecar? Pecá, todo lo que quieras, pero contra la esperanza, nunca. Nunca. ¿Y qué importa el tiempo que tenía esa frase? ¿Qué importa? Nada, Hoy, es eterno. Yo digo, esa frase de don Carlos habría que ponerla en un cartel enorme delante de todos los políticos y de toda la gente que tiene responsabilidad pública. Prohibido pecar contra la esperanza. Quizá esa es la gran meta que tenemos que llegar. Y por lo menos es una de mis herencias predilectas, ¿no?